Muy buena familia, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero explicar cómo ser un experto en Prompt Engineer, ¿sí? Si ustedes quieren desarrollar herramientas de inteligencia artificial, tienen que volverse un experto en esta materia. Es súper importante y es literalmente lo que diferencia a la gente que crea buenas soluciones de la gente que crea malas soluciones. Así que en esta clase mi objetivo es que aprendas todo lo básico que tenés que entender para volverte un experto en la materia y después que te pongas a practicar sobre todo esto. Así que vamos a arrancar. Si no me conoces de nada, mi nombre es Claudio Conde, soy la persona que está detrás de T-Chain. T-Chain es la agencia de inteligencia artificial número 1 de Latinoamérica, ¿sí? Básicamente porque soy la autoridad número 1 en habla hispana sobre todo esto. Tenemos una comunidad de más de 80.000 personas, le ahorramos más de $26.000 a clientes con automatizaciones de inteligencia artificial y tenemos una parte educativa que es Teaching Incubator, donde literalmente el 95% de las agencias de inteligencia artificial dentro de LATAM se fundaron dentro de nuestra parte educativa, nuestro sector educativo que es Teaching Incubator. Literalmente fuimos los primeros y hoy somos los mejores y no lo digo por alardear ni nada, sino porque ahí están los números. ¿Bien? Dicho todo esto, vamos a arrancar, ¿sí? Colaboramos con empresas gigantes como Mercado Libre, Banco Macro, Globant. Lo tienen todo documentado en mi marca personal y en mi Instagram, que va a estar en el comentario fijado. Primero, antes que nada, espero que a esta altura todos ya sepan qué es un prompt, ¿sí? Prompt, instrucción, es el mensaje que nosotros le damos a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial, a partir de eso, como es una IA generativa, genera texto, genera video, genera lo que sea, genera una respuesta. Entonces, siempre que escuchan a alguien decir que ChatGPT anda mal o que no da buenas respuestas, no es problema de la inteligencia artificial, es problema de nosotros porque no le estamos dando buenas instrucciones, ¿sí? Y el gran problema que tiene toda esta parte de Prompt Engineer, de ingeniería de instrucciones, es que la gente lo infravalora. La gente piensa que es una pavada, la gente piensa que no, esto es súper fácil, lo aprendo 2 días, listo, ya está, y realmente no le da la suficiente importancia, y al no darle la suficiente importancia obtienen herramientas que son malísimas y sobre todo lentas y costosas. Ya lo vamos a ver. Si sos de esos que infravalorás el Prompt Engineer, déjame decirte una cosa. Detrás de un resultado que no tenés hay una información que desconoces. Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida, en la inteligencia artificial también. Esto lo dijo Harv Eker, que es el escritor de Los secretos de la mente millonaria, un librazo. Este video es para vos si, por ejemplo, estás utilizando 3 millones de herramientas para crear el prompt perfecto o crees que existe el mejor prompt para ChatGPT o una fórmula infalible que nadie puede negar, o también crees que utilizando GPT-4 Turbo es muchísimo mejor que GPT 3.5 Turbo y a raíz de utilizar GPT-4 Turbo estás haciendo una herramienta 1 costosa y 2 lenta. Si crees todo esto, si tenés alguna de estas creencias, este video realmente te va a ayudar mucho porque te va a dar muchísima más claridad a la hora de desarrollar soluciones. ¿Bien? Vamos a desmentir mitos, ¿sí? Vamos a desmentir varios mitos sobre todo esto, que realmente el prompt perfecto no existe, que es muchísimo mejor utilizar GPT 3.5 Turbo antes que GPT-4 Turbo, por más que sea un modelo de datos más avanzado, ¿sí? Y que no necesitas muchas herramientas para crear el prompt perfecto. Bien, esto es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero vamos a explicar algunos conceptos que están metidos acá, que son muy importantes, como perdido en el medio, paso a paso, juego de roles, estímulos emocionales y formato Markdown. Y después les voy a dar una estructura para crear un prompt, ¿sí? Simplemente es una estructura para que ustedes tengan en cuenta a la hora de diseñar herramientas. No quiere decir que sea exactamente igual a como yo lo hago. ¿Bien? Jugando con estas dos cosas van a poder crear la herramienta perfecta de inteligencia artificial que sea rápida, barata y sobre todo eficaz. Así que vamos a arrancar. Perdido en el medio. El primer concepto, ¿sí? El primer concepto es perdido en el medio. Todo esto
Primero paréntesis, todo esto de lo que yo voy a hablar, después les voy a dejar unos links en la descripción, son estudios de la Universidad de Stanford, ¿sí? Y están probados con modelos de datos largo, como en este caso GPT 3.5 Turbo. Bien, perdido en el medio, básicamente lost in the middle, si lo ven en inglés, quiere decir que cuando nosotros hacemos un prompt largo, ¿sí? Un prompt de 2, 3 hojas a 4, por ejemplo, en el medio de ese prompt, ¿sí? La inteligencia artificial no va a tener tan en cuenta lo que hay en el medio como lo que hay al principio y lo que hay al final. En esta gráfica se ve clarísimo, ¿sí? Lo que está al principio lo tiene muy en cuenta, literalmente es lo más importante, la primera parte. Después tiene esta parte de perdido en el medio que no la tiene tan en cuenta, y al final vuelve, no al mismo nivel que al principio, pero sí ya vuelve a tener un poco más en cuenta lo que le estamos diciendo. Esto quiere decir que si yo le pongo algo no lo va a tener nunca en cuenta, no va a entender absolutamente nada. No. Esto quiere decir que estos modelos de datos, dependiendo del orden que vos le des las indicaciones, las van a tener más en cuenta o menos en cuenta, ¿sí? Eso que quede claro. Perdido en el medio es el primer concepto. Todos estos conceptos ustedes a la hora de desarrollar soluciones lo van a tener en cuenta, ¿sí? Si por ejemplo ustedes están teniendo un problema con un asistente, pueden literalmente darse cuenta si la instrucción que no les está haciendo caso ese asistente está en el medio. Y si está en el medio, bueno, la organizamos al principio o al final. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar estos conceptos a la hora de crear nuevas herramientas y los tienen que tener presentes. Muy importante, si están viendo esta clase, tomen nota, escriban, hagan lo que quieran que a ustedes les sirva para aprender, pero no solamente miren este video, ¿sí? Porque mirar un video por mirarlo no sirve de absolutamente nada. Después, como les dije, lo que quede en el medio del prompt, la IA lo va a tener menos en cuenta. No es que no lo tiene en cuenta, sino que lo tiene menos en cuenta que lo que está al principio y al final, ¿sí? Y acá les puse un prompt que yo armé y básicamente las zonas en verde y amarillo son las zonas que la inteligencia artificial más lo tiene en cuenta, y la zona roja es como las cosas que menos tiene en cuenta. Esto es aproximado, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Bien, entonces si el asistente no me está andando por alguna razón o tiene algún error y la instrucción que yo le había dado está justo en esta zona roja, bueno, vamos a buscarle la vuelta para ponerlo en una zona verde o en una zona amarilla. Bien, espero que se entienda a la perfección. Vamos a seguir con el siguiente concepto. El siguiente concepto se llama juego de roles. Y esto me hace acordar a cuando era un poquito más chiquito y jugaba al GTA, ¿sí? En el GTA siempre tenías que rolear. Rolear es básicamente hacerte pasar por alguien. En este caso un policía, ¿sí? En el GTA cuando jugabas online podías ser policía, podías ser bombero, podías ser chorro, ladrón, lo que quieras podría ser, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos el juego de roles, ¿sí? El juego de roles en la inteligencia artificial literalmente es lo más importante, y el rol, si se dan cuenta acá, es lo primero que ponemos. Entonces es lo que la inteligencia artificial más tiene en cuenta. Bien, entonces el juego de roles ya vamos a entrar bien en concepto cómo poner bien un rol, pero el juego de roles es una de las cosas más importantes que tiene que tener tu asistente. Después, un paso a paso, ¿sí? Está comprobado que mejora la performance tener una lista de pasos. Por ejemplo, en la tarea que tiene que hacer el asistente, decirle: número 1, hace esto. Número 2, hace el otro. Número 3, hace esto. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero es muy importante que lo tenga, ¿sí? Y que sea conciso y al grano. Después, estímulos emocionales. Este tema me encanta. Estímulos emocionales. Miren, esto yo también aluciné cuando lo probé. Cuando lo vi por primera vez y después lo probé, literalmente aluciné. Si nosotros le ponemos esto a un asistente, ¿sí? Como por ejemplo, cada vez que des una respuesta, antes de darla, respira profundamente y piénsalo 2 veces. O: eres una parte fundamental del equipo, el negocio depende de tu asistencia, ¿sí? Literalmente estos son estímulos emocionales, no están representando una información concreta, sino que le están dando emoción al asistente.
Y esto funciona muchísimo y mejora muchísimo la performance que tenga tu asistente. Bien, si literalmente le puedes poner cada vez que des una respuesta, antes de darla, respira profundamente y pensalo 2 veces, o darle como la posición de por qué es importante en el equipo, por qué nosotros dependemos de su asistencia, ¿sí? Esto es muy importante, muy importante, y está bueno agregarlo y ver cómo la performance mejora. Bien. Y por último, el formato Markdown, ¿sí? ¿Qué carajos es el formato Markdown, Claudio? Bueno, básicamente es esto, ¿sí? Es básicamente escribir con H1, H2, H3, listas, citas, ¿sí? Negrita, cursiva. Si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene un orden de prioridad. H1, H2, H3 son distintos títulos, ¿sí? Y la inteligencia artificial te va a entender muchísimo mejor si vos le das las instrucciones con orden de prioridad, es decir, con este formato Markdown, que ponemos el rol ahí en H1, la tarea en H1, las especificaciones en H1, te va a entender muchísimo mejor que si es plain text, que si es texto plano, ¿sí? Te va a entender muchísimo mejor. Entonces está comprobado también que mejora muchísimo la performance de nuestro asistente si le hablamos en un formato Markdown, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, así que una vez que tenemos esto literalmente del formato Markdown, pueden tener todo el prompt que tienen ustedes y dárselo a ChatGPT y pedirle que lo ponga en formato Markdown con H1, H2, listas, citas, negrita, cursiva, y literalmente lo va a hacer automáticamente. No es algo que tengamos que tener muy en cuenta. Muy en cuenta me refiero a hacerlo manualmente, sino que puede poner la misma inteligencia artificial, si se lo pedimos, puede poner las cosas más importantes de nuestro prompt en este formato y en estas listas. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar a la segunda parte del video. Vamos a entrar en la estructura de un prompt, por qué tiene que tener todas estas cosas, qué tiene que tener cada una de estas cosas, qué cosas son importantes acá, y por último vamos a ver un ejemplo de la vida real de un cliente que yo cerré por más de $2.000, ¿sí? Vamos a entrar primero en rol, ¿sí? Como les dije, el juego de roles es literalmente lo más importante que tiene que tener tu asistente y lo mejor que tenés que tener definido, porque es lo que más va a tener en cuenta. Y si rolea de una determinada forma, ¿sí? Va a comportarse de una determinada forma. Entonces, en el rol, ¿qué tiene que ir en el rol? Primero, ¿qué profesión tiene que rolear tu asistente? ¿Sí? ¿Qué hace tu asistente? Tu asistente responde emails. Listo. Entonces es el asistente que responde emails, ¿sí? Tiene que rolear eso. Actúa como un asistente que responde emails, ¿sí? Después, es el mejor del mundo y tiene años de experiencia. Bien, esto es muy importante decírselo, decirle que es el mejor del mundo, que tiene 10 años de experiencia en el sector, que sabe perfectamente cómo responder absolutamente cualquier email, darle esos estímulos de que es un gran profesional, ¿sí? Y por último, estímulos emocionales, decirle qué tan importante es este rol en la empresa, en nuestro equipo, qué tanto depende nuestro éxito del asistente, ¿sí? Darle esos estímulos emocionales, como por ejemplo el que hablamos hoy de que respire profundamente, es muy importante y mejora muchísimo la performance que tenga nuestro asistente. Después, por parte de tarea, ¿sí? La tarea es básicamente un paso a paso, ¿sí? O decirle de forma muy concisa y directa qué cosas tiene que hacer. Bien, acá cosas importantes. Primero, utilizar lo que les había explicado hoy del paso a paso. Es muy importante. Paso 1, paso 2, paso 3. Tenés que hacer esto y el otro. Ser muy directo y conciso, ¿sí? No te pongas a utilizar, no sé, palabras muy extrañas, o no te vayas por las ramas. Sé muy directo con lo que tiene que hacer y conciso. Y por último, contemplar todos los posibles escenarios, ¿sí? Si tiene que responder un email, bueno, listo, tiene que responder un email de qué, cómo, a quién. Bien, contemplar todos los posibles escenarios. Acá te recomiendo que te armes un Miro, un Figma, no sé si conoces esas apps,
pero son aplicaciones para hacer mapas mentales, ¿sí? Ahí podés crear tu mapa mental de todas las posibles posibilidades que pueden llegar a pasar que tu asistente tiene que cumplir. Entonces, hay algo que es lógico, que si ni siquiera sabemos nosotros qué cosas tiene que hacer el asistente, menos el asistente lo va a saber. Entonces, esto lo tenés que tener súper claro. ¿Bien? Después, especificaciones, ¿sí? En la parte de especificaciones, lo que yo más recomiendo son, primero, una lista de preguntas y respuestas. Bien, esto le va a dar muchísimo contexto al asistente sobre todo lo que tiene que responder, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del asistente de atención al público vía email. Bien, tienen que tener una lista de preguntas y respuestas. Y después, llamados a acciones o archivos. Bien, en el caso de que tu asistente tenga archivos subidos o tenga acciones a determinadas aplicaciones como Make, Zapier, Google Calendar, Notion, lo que sea, tenés que decírselo en las instrucciones. Tenés que decirle cuándo tiene que activar esas acciones y eso va dentro de las especificaciones. Bien, entonces espero que haya quedado muy claro esto. Después vamos a ver un ejemplo. Contexto. El contexto es muy importante, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quién es la empresa a la que estamos ayudando? ¿Por qué es tan importante para el equipo su función? ¿De qué nos sirve como empresa su función? ¿Sí? Toda esta parte de contexto, de por qué el asistente está donde está, por qué hace lo que hace. Es muy importante que el asistente entienda y contemple todo este contexto para darse cuenta de dónde está parado, ¿sí? Literalmente como si fuera una persona. Entonces le vamos a explicar quiénes somos, quién es nuestra empresa, por qué es tan importante su rol para nuestro equipo, de qué nos sirve esa función para nuestro equipo y para crecer, etcétera, etcétera, etcétera. El contexto es súper importante. Después, ejemplos, ¿sí? Pueden darle entre 3 y 5 ejemplos de input y output que debería dar. ¿Qué es un input? ¿Qué es un output? Muy fácil. Input es entrada y output es salida, ¿sí? La entrada es lo que va a recibir la inteligencia artificial y la salida es lo que debería devolver la inteligencia artificial. Entonces, si le podemos dar entre 3 y 5 ejemplos de qué cosas le pueden llegar a preguntar y cómo tendría que responderle literalmente textualmente, ¿sí? Le ponemos input 2 puntos, output 2 puntos y lo que tendría que hacer, estaría buenísimo, ¿sí? Porque le va a dar muchísimo más contexto a este asistente de qué manera responder, con qué tono, de qué forma. ¿Bien? Y por último, las notas. Notas. Literalmente, si hiciste bien el prompt, no necesitas las notas, ¿sí? Las notas se usan para corregir errores. Las notas se usan una vez que el asistente ya está en funcionamiento, ¿bien? Y vemos que hay errores. Entonces, al final ponemos las notas. ¿Por qué ponemos las notas al final? ¿Por qué corregimos los errores de esta forma? Muy fácil. Al final, la inteligencia artificial tiene muchísimo más en cuenta lo que le estamos diciendo que al medio, ¿bien? Entonces, le podemos poner las notas al final y las va a tener en cuenta, ¿sí? Esto es básicamente para una fase más de testeo antes de la publicación final de la herramienta. Dicho todo esto, vamos a ver un ejemplo de la vida real, ¿sí? Y vamos a ir terminando con este video. Acá, por ejemplo, acá tenemos la parte de rol que está en H1. Acá le digo, actúa como un asistente experto con más de 10 años de experiencia respondiendo emails en la parte de quejas del panel Carrefour, que fue un cliente de T-Chain. Y le puse, nadie en todo el mundo puede hacer mejor esta tarea como tú, ¿sí? Tu tarea es clara. A partir de un mensaje de email vas a generar una respuesta asegurando de que cada interacción sea útil, respetuosa y enfocada. Especificaciones. Bueno, siempre que des una respuesta, cada vez que envíes un enlace, acá le tiro básicamente especificaciones de qué cosas tendría que hacer. Después le dejo una lista de preguntas y respuestas, ¿sí? P, R, P, R de interacciones comunes del panel Carrefour. Después le doy contexto, ¿sí? Ejemplos y por último notas, que son errores que fuimos solucionando. Esto es una parte, es un
un prompt resumido, por así decirlo, no es el prompt completo porque es muchísimo más largo el prompt completo, pero para que ustedes se hagan una idea de cómo es un prompt con todo esto que fuimos mencionando. Así que nada, familia, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Ya somos más de 4000 suscriptores en este canal. Estoy súper contento por todo esto y seguimos creciendo como nunca. Si te interesa aplicar alguna solución de inteligencia artificial a tu propio negocio para escalarlo, para automatizarlo, puedes agendarte una llamada conmigo en el link que va a estar en el comentario fijado, ¿sí? Actualmente nos estamos centrando muchísimo en la solución del AI Appointment Setter. Y después, si querés crear y escalar tu propio negocio de inteligencia artificial, te invito a que te unas a Teaching Incubator, que es nuestra parte educativa donde yo doy coaching en vivo. También tenés toda la información en el comentario fijado de este video junto a mi Instagram, que es donde también aporto muchísimo valor, como con este canal. Dicho todo esto, familia, nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día. Bye bye.